aquí a este espacio, que es un espacio que gentilmente nos cede la Fundación ONCE de forma regular para realizar pues, una serie de conferencias, de actividades y talleres que venimos realizando. Y digo venimos porque lo hacemos desde la Red Sostenible y Creativa. La Red Sostenible y Creativa, digamos que está inmersa en muchos proyectos distintos. Y un poco lo que aglutina todos esos proyectos, en cierto modo en este momento aquí en Madrid, pues son estas charlas, estas conferencias y talleres que estamos organizando. Para mí es un placer pues, ver este grupo nutrido de caras conocidas, de personas, la mayoría de vosotros queridas por mí, y otras que voy a tener la oportunidad de conocer en el día de hoy. Vamos a hablar acerca de coaching transpersonal y de medicina integrativa. Pero primeramente me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio. Quería preguntaros si en la circunstancia vital que estáis transitando cada uno de vosotros, estáis experimentando algún tipo de miedo. Todos, prácticamente todos hemos levantado la mano. ¿Por qué? Porque el miedo es consustancial a la naturaleza humana. De hecho, si hemos llegado al punto en el que hemos llegado, estamos en lo más alto de la escala evolutiva, es porque el miedo nos ha permitido llegar ahí, es decir, nos ha permitido sobrevivir. ¿Bien? Ahora bien, el miedo también tiene, digamos, aspectos negativos. Y uno de esos aspectos negativos es que puede incidir de forma terrible sobre la salud. El estrés se acelera por el miedo. El miedo a no dar la talla, a no estar a la altura del desafío que tienes por delante. O no contar con los recursos suficientes para poder abordar ese problema al que te tienes que enfrentar. Luego seguiremos hablando acerca del miedo, pero me interesa que ahora cada uno de vosotros penséis en un miedo específico que os pueda estar limitando para avanzar, para ir en esa dirección que queréis tomar, para salir de esa zona de confort en la cual os encontráis, que no siempre es confortable. Bien, entonces pensad en ello, porque luego después os voy a hacer un regalo. Vamos a hacer una actividad que va a servir como una experiencia que nos va a permitir dejar atrás ese miedo. Así. ¿Bien? Bueno, pues vamos ahora avanzando con la conferencia. Decíamos coaching transpersonal. ¿Qué es coaching transpersonal? Yo creo que, puesto que la conferencia, su título es coaching transpersonal y medicina integrativa, lo suyo es que hagamos una definición de lo que es coaching transpersonal y hagamos una distinción entre coaching personal y coaching transpersonal. En las cartas que fueron publicadas de Van Gogh a su hermano Theo, Van Gogh en una de ellas le decía algo así como: vivimos como pasajeros de un tren, estamos en un vagón, no podemos ver la locomotora, es decir, desconocemos las fuerzas que tiran de nuestras vidas. A veces, cuando el tren traza una curva muy cerrada, nos asomamos por la ventanilla y podemos intuir esa locomotora. Podemos verla por un instante, pero desconocemos esas fuerzas. Y partiendo de esta premisa, es decir, hay fuerzas que tiran de nuestras vidas y son fuerzas del subconsciente, pues ahí podemos entender fácilmente lo que es el coaching transpersonal a diferencia del coaching personal. En el coaching personal trabajamos con metas, trabajamos como herramientas fundamentales, con las metas, con los objetivos, con un plan de acción. En el coaching transpersonal también utilizamos estas herramientas, pero fundamentalmente trabajamos con el mundo interior. Y ese mundo interior Jung le denominó el mundo arquetípico, el mundo de los arquetipos. Y podemos decir que dentro del mundo interior los arquetipos tienen como unas relaciones de poder, de una manera que cada arquetipo es una subpersonalidad y tiene su propio instinto de supervivencia. De manera que en esa relación de poder, pues hay arquetipos que consiguen predominar, es decir, la persona los manifiesta en su vida, y hay otros arquetipos que quedan ocultos en la sombra. Para entender esto, imaginemos una persona que tiene una actitud victimista. Su comportamiento es siempre el comportamiento de una víctima. Por lo tanto, el guerrero interior lo tiene en la sombra. Es así.
hay un conflicto, porque tanto el guerrero como la víctima son los dos extremos de una misma cosa, de una misma energía, que tiene que ver con el poder personal y con saber poner límites al otro. Pero la persona, por lo que sea, está identificada con ese arquetipo y entonces está impidiendo que una parte de él que le permitiría expresar todo su poder para poder conseguir sus objetivos en el mundo esté relegada al sombra. Se está perdiendo, está impidiéndose a sí mismo la posibilidad de expresar su talento. Este es un ejemplo que nos permite ver de forma clara cómo funcionan los arquetipos y cómo tienen su propio instinto de supervivencia y su propio orden jerárquico dentro del mundo interior. Y fijaros, si esto ocurre a nivel personal, también ocurre a nivel colectivo. Podemos decir que formamos parte, los seres humanos, de un proceso holoárquico. Es decir, somos unidad y somos parte de un todo. Entonces, como unidad tenemos cada uno nuestro propio inconsciente personal. Pero a su vez, ese inconsciente personal interactúa con el de otras personas formando un inconsciente colectivo. Y ese inconsciente colectivo puede tener una naturaleza familiar, una naturaleza local, una naturaleza de país o incluso de cultura. Y prueba de ello es que tenemos visiones muy diferentes o un orden jerárquico arquetípico distinto en esta cultura en la que vivimos, que es la cultura occidental, al que puedan tener, por ejemplo, en una cultura musulmana. Ayer escuchaba en el noticiero de la televisión, creo que era la 1, a mediodía, escuchaba y veía unas imágenes lamentables. La verdad es que me llenaron de indignación, ¿no? Porque eran imágenes en las que se veía cómo se estaba practicando la violación a una niña. Terribles imágenes. Entonces, cuando ves eso, te llenas de indignación y dices, pero ¿cómo es posible que haya seres humanos? No son seres humanos, piensas, ¿no? Pero lo que ocurre es muy simple. Es decir, aquí, en el mundo occidental, el arquetipo femenino tiene una relación de poder con respecto al arquetipo masculino diferente a la relación de poder que tiene en el mundo musulmán. El inconsciente colectivo occidental es distinto al inconsciente colectivo de sus países. ¿Qué es esto? Entonces, en la medida que, como decimos, en ese proceso holoárquico somos una unidad y también somos parte, también somos responsables de lo que ocurre a nivel colectivo. Por eso todo cambio a nivel individual puede generar un cambio a nivel colectivo. Es decir, todo cambio, y esta es la ley del proceso holoárquico, todo cambio a nivel individual genera un cambio a nivel colectivo, aunque sea mínimo. Y a su vez todo cambio a nivel colectivo también genera cambios a nivel individual. También escuchaba ayer una noticia que tenía que ver con el mundo árabe, curiosamente, y hablaba de Marruecos. Hay una persona allí que se convirtió, Faisal se llama, se convirtió al cristianismo y entonces ahora se enfrenta a un proceso en el cual pueden encerrarle durante 2 años por hacer proselitismo del cristianismo, simplemente por hablar de su fe. Eso es así. Y lo vemos desde aquí, nos parece una aberración. Pero si pensamos en que hace 500 años aquí en España expulsamos a los judíos y a los musulmanes, precisamente por ese motivo, y a los que se quedaron les dejamos que se quedaran a costa de que tuvieran que renunciar a su fe, ¿no? Y abrazar la nueva cristiana. En definitiva, esto nos hace ver que el inconsciente colectivo está entroncado dentro de un proceso histórico, un proceso de evolución histórica. Es decir, hay un proceso de evolución personal que va al hilo con un proceso de evolución del inconsciente colectivo que se traduce en cambios, ¿no? Pensemos también en la esclavitud. En otro tiempo se veía con buenos ojos, mucha gente, la mayoría no se lo cuestionaba, ¿no? Y ahora nos parece, visto con la distancia del tiempo, una realidad abominable. En ese proceso es que vamos evolucionando. Y podemos decir que todas las sociedades tienen sus luces y tienen sus sombras, tienen aquellos aspectos que son reconocidos, valorados socialmente y todos esos otros que no lo son. Por ejemplo, en la sociedad occidental está muy valorado el trabajo. Todo lo que es el trabajo, el esfuerzo, el competir, el llegar a ser el número 1, el llegar a ser el mejor, eso está súper valorado. Y el que no entra dentro de esa rueda se le tacha como vago, flojo, desorganizado, etcétera, etcétera. Eso es lo que constituye la sombra de la sociedad en la que vivimos y luego de esa sombra iremos hablando un poquito más adelante. También esto es lo que constituye este equilibrio que existe entre lo que manifestamos y lo que estamos escondiendo, lo que no queremos que se vea de nosotros, es lo que constituye la base del ego.
decir, el ego en definitiva es una creencia sobre lo que nosotros somos y lo que no somos. Es lo que creemos ser y lo que queremos no ser. Claro, el ego también tiene sus trampas. Y entonces muchas veces manifestamos lo que creemos que no somos o estamos no manifestando lo que creemos que somos. No sé si con esto tío un poco, pero yo creo que se me entiende, ¿no? ¿Bien? Esto puede pasar, que yo diga, yo soy ecologista, pero luego en realidad en mi casa no estoy separando la basura, pero yo voy con la etiqueta de que soy ecologista. Es decir, yo creo ser algo que luego en realidad no estoy demostrando, ¿no? ¿Bien? O yo creo no ser algo que después en realidad demuestro que sí lo soy. Y si digo, es que yo soy una persona muy tolerante, además voy con la etiqueta de soy muy tolerante, pero luego, a la hora de la verdad, prefiero que mis hijos no vayan a un colegio público donde haya gitanos. Pues ahí estoy demostrando, ¿verdad?, que estoy cayendo en una trampa del ego. El ego es confuso, ¿no? El ego muchas veces pretende engañar y muchas veces nos engaña a nosotros mismos. Hay una cuestión importante que tenemos que tomar en cuenta llegados a este punto. Cuando ya hemos entendido que existe una sombra de nuestra personalidad y que existe una parte que está en la luz y que está aceptada y reconocida por nuestro ego, a veces esa parte que está en nuestras conductas es hasta desconocida por el ego. Una vez que entendemos esto, es importante que entendamos el principio de vibración. Es decir, en la vida atraemos aquello que somos. Lo que tenemos, lo que es nuestro entorno, el entorno que nos rodea, la realidad en la cual estamos inmersos, no es nada más que un gigantesco reflejo de nuestro mundo interior. De nuestro mundo interior con ese equilibrio de fuerzas del cual estamos hablando. Y aquí es donde entra en juego las herramientas del coaching transpersonal. ¿Para qué vamos a incidir directamente sobre el mundo externo cuando tenemos la posibilidad de incidir sobre el mundo interno? En un primer lugar, sí, trabajamos sobre el mundo interno a través de la toma de conciencia y del trabajo transpersonal. Cambiamos el orden jerárquico de los arquetipos de tal manera que integramos ese mundo interno y luego eso va a tener un reflejo necesario en nuestro mundo, en nuestra vida cotidiana. Por supuesto, después tendremos que trabajar también con implantación, con los objetivos, con unas microacciones. Claro que sí, porque todo eso que tú has comprendido lo tienes que trasladar después a la práctica de la vida. Pero será fácil, será sencillo, porque así es una transformación desde dentro. Lo que os estoy explicando no es nada extraño. Está en nuestra cultura cristiana. Palabras de Jesús en el Sermón del Monte. No os voy a predicar aquí, que me llame Jesús también. Palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Cuando él dice, el reino está dentro de todos ustedes. Dentro de cada uno de ustedes está el reino. ¿Nos suena esto, verdad? O cuando él dice, busquen pues primero el reino y su justicia y todas las demás cosas les serán añadidas. Fijaros, buscad primero el reino y su justicia, es decir, busca primero tu equilibrio interno, la justicia en tu mundo arquetípico y todo lo demás va a venir como un reflejo por añadidura. Esto es lo que nos está diciendo. Por eso no se inquieten, nos dice, por el día siguiente, por lo que traerá el día siguiente. Observen los pájaros o las aves del campo. Ni tienen que sembrar, ni tienen que cosechar, pero Dios las alimenta. O los lirios del campo, dicen, no se afanan ni se hilan, pero ni Salomón en toda su hermosura, en todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Entonces todo se produce cuando estamos interiormente, estamos integrados. Incluido la salud. Incluido la salud. La salud es un reflejo de un estado interior. Así que, ocupándonos en hacer un trabajo interior, conseguimos una mejor salud. ¿Que tenemos que incidir en la salud también desde fuera? Naturalmente. A través de los elementos de la medicina convencional, seguramente de muchos, y también de medicinas alternativas. Y si pudiéramos juntar ambas formas de praxis médica, mejor. Claro, resulta un poco extraño hablar de coaching y hablar de medicina al mismo tiempo, porque el coach, por definición, trabaja con clientes, no trabaja con pacientes. Esto es así. Pero estamos hablando de trabajar bajo una ética profesional estricta en un equipo multidisciplinar, donde un médico sea el que elija y organiza.
consenso con todo el equipo. Desde la red sostenible y creativa estamos potenciando un sistema de salud integrativa y al mismo tiempo altruista. A este sistema le llamamos SEAIS. Es un sistema que ya tiene un recorrido en Valencia y que estamos potenciando también aquí en Madrid. Ya hay varios especialistas que están colaborando, están empezando a colaborar con SEAIS. Estamos esperando poder disfrutar, como disfrutamos de esta sala que nos cede gentilmente la ONCE, poder disfrutar también de una sala, de una clínica, una consulta, donde poder ejercer la medicina altruista e integrativa. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos la medicina tradicional. La medicina tradicional con el método científico, las investigaciones que se realizan, toda la tecnología científica y médica que se emplea, y por otro lado está la medicina alternativa. La medicina alternativa que cuenta con una sabiduría de siglos, de milenios, que es desde el principio de los tiempos, el uso medicinal de las plantas. Y otras terapias que llamamos terapias energéticas. Qué bueno sería que ambas medicinas estuviesen integradas, creando una medicina integrativa. Eso iría en beneficio de la salud del paciente. ¿Y qué papel tiene el coaching dentro de esa medicina integrativa? Pues el mismo que podría tener la psicología. De hecho, sería ideal trabajar de la mano de un psicólogo y un coach transpersonal, o un psicólogo que tenga una visión transpersonal, que entienda cuáles son los valores, cuáles son las creencias, cuáles son los hábitos del paciente que han podido intervenir en la pérdida de su equilibrio, entendiendo que el ser humano es un conjunto de mente, cuerpo y espíritu, que no solamente es un cuerpo. Sabemos que la parte de la medicina convencional se apoya puramente en la parte fisiológica y actúa desde los síntomas. Entonces, entendiendo que hay una serie de creencias que pueden llevar a la pérdida del equilibrio y por tanto a la pérdida de la salud, me parece fundamental el papel que puede realizar el coaching en este proceso. No como, porque no sería ni ético ni profesional, no como un trabajo personal del coach, ¿sí? No como un trabajo que hace independientemente, sino como un trabajo integrado, insisto, dentro de un equipo médico multidisciplinar. De todos he reconocido el efecto que tiene la mente, el efecto que tienen las emociones sobre la salud. Si no, pensemos que en todos los estudios clínicos que se realizan con medicamentos se tiene en cuenta el efecto placebo. ¿Vale? Y se sabe que el efecto placebo es algo que funciona. A alguien le das una pastilla de azúcar y si cree que esa pastilla le va a curar determinada enfermedad, en un porcentaje que ya está constatado se produce una mejora y a veces una curación. Esto tiene que ver con la fe también. Si hablamos de Jesús, esto de la fe que mueve montañas, ¿no? Y luego, por otro lado, pues hay síndromes que, por ejemplo, el síndrome de privación emocional. Cuando un joven, cuando un niño crece sin el cariño, sin la atención de los padres, entonces se produce un déficit en la hormona del crecimiento. Y eso hace que se quede pequeño. Eso viene luego acentuado por el hecho de que en su entorno social empezarán a llamarle pequeño, enano, etc. Y eso también afecta, de alguna manera, a su capacidad de crecimiento. Y esto no es algo que sea una entelequia, esto es una cosa que está constatada y comprobada científicamente a través de estudios. Luego, el síndrome de la cancerofobia, que también esto se produce especialmente en mujeres. Mujeres que tienen fobia o que tienen miedo al cáncer y sus reglas se cortan. Y se produce un efecto de secreción hormonal de la glándula hipófisis que es muy semejante a lo que se produce con el cáncer. Es decir, se produce un cáncer visual. Hay un detrimento de la secreción de la hormona hipofísica. Igual que si estuviera sufriendo o padeciendo un cáncer. Hay casos, por ejemplo, en estudios que se han hecho en Estados Unidos con determinadas poblaciones, ¿no? Por ejemplo, se ha hecho con los Amish y con los mormones. Son colectivos donde la estructura jerárquica está muy clara. Es decir, el que nace, desde el momento del nacimiento, tú sabes cuál es tu papel dentro del clan, dentro del colectivo. Con lo cual, no hay posibilidad de que exista estrés. No tienes el estrés de la competencia, de intentar alcanzar o superarte o alcanzar un rango superior dentro del grupo. Como consecuencia, hay una prevalencia muy inferior del cáncer en estas poblaciones.
Y es muy interesante también, por ejemplo, estudios que se han realizado con la población china en Estados Unidos, además recogiendo un amplio espectro de la población china. Se han dado cuenta de que las causas de muerte están asociadas a eso que son debilidades en el horóscopo chino. ¿Por qué? Porque acierta el horóscopo chino, no se la mantiene al contrario. Porque creen a pies juntillas, porque tienen tanta fe en sus tradiciones, que eso determina finalmente la manera en que van a morir. O las enfermedades que terminan contrayendo. Hay una serie de emociones que son emociones básicas. No hay ninguna duda de que las emociones afectan a nuestra salud. Y si no, cuando estás airado, cuando estás enfadado, experimenta esa emoción en tu cuerpo. Porque siempre tiene un reflejo. Emociones como el asco tienen un reflejo en la zona del cuello. Emociones como la tristeza, parece que es como una presión en el pecho. Emociones como la ira, parece la ira contenida, es como si nos comprimieran en la zona del plexo solar, ¿no? La felicidad es como una explosión de energía y de vitalidad que sentimos en todo el cuerpo. Las palabras tienen un efecto directo en nuestras células, a nivel celular, de tal manera que tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos, lo que les decimos a otros, porque estamos creando un efecto inmediato. Y ahora de repente, no sé, yo os digo, qué guapos estáis. ¿No os hace sentir eso de repente? ¿Os hace sentir energéticos? ¿No os hace sentir bien? ¿No percibís la repercusión de esas palabras a nivel celular? Pero si os digo lo contrario, y os digo que sois feos, ¿bien? ¿Qué efecto tiene la palabra feo a nivel celular? ¿Cómo la recibes? Por eso hay que tener mucho cuidado, porque a las palabras van asociadas a creencias y a emociones, y tienen un efecto directo sobre el cuerpo. Cuidado con lo que le decimos a los demás, y cuidado sobre todo con lo que te estás contando a ti mismo, con lo que te estás diciendo cada día. Cuidado de decir eso de, es que soy tonto, de verdad, es que no me entero, soy un despistado, ¿vale? Es que cada día estoy peor. ¿Bien? Parece que en lugar de ir para adelante voy para atrás. Es que las cosas están tan mal, ¿verdad? Con la crisis, ¿por dónde vamos a ir a parar? La verdad es que es lamentable. ¿Bien? Y esta enfermedad que tengo, yo creo que no, esto no tiene salida. Cada vez que nos decimos este tipo de cosas, estamos generando, estamos propiciando, creando esa realidad. Bien. Entonces, mucho cuidado con lo que nos decimos y las emociones que estamos evocando a través de las palabras. Voy a explicaros algo sobre el mundo arquetípico. Obviamente, si queréis más información sobre el mundo arquetípico, os recomiendo que leáis dos libros que están, bueno, vamos a decir que les voy a incluir un libro mío, no os importa. Bien, entonces os recomiendo que leáis Los dioses de todos los hombres, las diosas de todas las mujeres, ¿bien? De la doctora Bolen. Son dos magníficos libros sobre el mundo arquetípico. Ella ha sido capaz de captar la esencia de la mitología griega y explicarnos el mundo interno a través de los dioses griegos. Y seguramente a través de la lectura de estos libros vais a entender muchos de vuestros comportamientos y de los comportamientos de las personas que están en vuestro entorno. Y por supuesto también os recomiendo otro libro de arquetipos que describe muy bien, con mucho detalle, el mundo interno, aunque lo hace de forma novelada, que es El reino del laberinto de los indeseos, de un autor que seguramente conocéis. Pero ahora lo que voy a hacer es hablaros acerca de los dos arquetipos fundamentales y básicos. Jung describió dos arquetipos, el arquetipo cielo-tierra y el arquetipo masculino-femenino. Y por la experiencia que yo voy teniendo con mis clientes a lo largo de los años y también a través de la interpretación de los sueños, pues te das cuenta de que en todos los sueños aparecen estos arquetipos, ¿vale? Cielo, tierra, masculino, femenino. Si ahora yo formo una estrella de 5 puntas y me coloco en esta posición, ¿de acuerdo? Podemos decir que el elemento cielo estaría en la parte superior, tendría más que ver, aunque está reflejado en todas partes del cuerpo, pero tendría más que ver con la mitad superior del cuerpo, mientras que el elemento tierra tendría más que ver con la mitad inferior del cuerpo, aunque evidentemente todo es cuerpo y todo es materia, todo es tierra. ¿Sí? Y tendríamos el elemento femenino en el lado izquierdo y el elemento masculino lo podríamos
ubicar en el lado derecho. ¿Bien? Es decir, decimos elemento cielo, elemento tierra, ese es un arquetipo. Todos los arquetipos son duales. Son dos extremos que en realidad forman parte del mismo concepto. ¿Bien? El elemento masculino y el elemento femenino. Vamos a hacer una definición de estos arquetipos que me parece que es importante conocer y os vais a ir dando cuenta de cómo el inconsciente colectivo y la sociedad en la que vivimos está bastante desequilibrada desde el punto de vista arquetípico y que eso genera mucha enfermedad. ¿Qué es el elemento cielo? El elemento cielo es todo lo mental, es decir, es el conocimiento, es el saber, es la capacidad del raciocinio, es la capacidad de la lógica, es la capacidad para establecer asociaciones mentales, para crear estrategias, es la capacidad para discernir, para entender. Todo eso es el elemento cielo. Y lo ubicamos de alguna forma, arquetípicamente lo ubicamos en la zona de la cabeza, en la parte mental. ¿Y qué es el elemento tierra? Pues es el mundo físico, es decir, el cuerpo, el movimiento que se genera a través del cuerpo, la tierra, la naturaleza. Todo eso es el elemento tierra. Y fijaros, decimos arquetipo cielo-tierra. Ya estamos indicando a la hora de nombrarlo dónde está la prevalencia de ese arquetipo en la sociedad occidental en la que vivimos. ¿Creéis que es una sociedad tierra o es una sociedad cielo? ¿Qué pensáis? Tierra. ¿Tierra? Aquí tenemos un elemento tierra. ¿Cielo? Cielo. Cielo. Es una sociedad cielo. Por eso podemos decir, es una sociedad cielo, ¿por qué? Pues porque, primero, desde las escuelas el intelecto está sobrevalorado. Empezando por ahí. ¿Cuántas horas se dedican a, no sé, a la educación física o, por ejemplo, a las artes? ¿2 horas? ¿3 horas a la semana? El resto tiene que ver todo con el conocimiento, con el uso de la mente, con el entrenamiento de la mente, con la organización, cual tiene que ver también con el elemento cielo. Después hablaremos de masculino femenino, que también tiene que ver con esto. Y luego, actualmente, cada vez más vivimos una sociedad donde estamos saturados de información. Que la información nos llega permanentemente por todos los medios y nos hemos convertido en unos procesadores de información, meros procesadores de información, porque no tenemos tiempo de digerir la información que nos llega. Leí un artículo hace unas semanas que me envió un amigo, precisamente trataba este punto, que es muy interesante. Es decir, nos llega una información sobre no sé qué caso de corrupción política, bueno, política o empresarial, y entonces estamos empezando a sentir indignación cuando de repente nos llega la información de otro caso todavía mayor. Y no has digerido la primera información, no la has experimentado a nivel emocional cuando ya tienes otra. Y después te llama WhatsApp. Y abres el WhatsApp y ves un vídeo de un bebé que está bailando flamenco. Es decir, y así pasamos el día. Y cuando de repente nos hemos convertido en adictos, en junkies de la información, porque a veces no sé si os ocurre, que tenéis WhatsApp y correo electrónico en el dispositivo móvil, que yo creo que somos en esa mayoría. De repente te quedas como diciendo, algo me falta, y coges inmediatamente el teléfono y miras si hay alguna novedad en la bandeja de entrada del correo o en la bandeja de entrada del WhatsApp. ¿No es eso una adicción? Os recomendaría que pasarais 2-3 días sin WhatsApp. Veréis qué diferencia, ¿vale? Cómo mejora vuestra calidad de vida. ¿De verdad que sí? Porque empiezas a estar más abierto, más consciente del mundo real, empiezas a tocar más el elemento tierra, a relacionarte más con las personas, a llevar una vida real, no una vida virtual, que es la que estamos empezando a llevar. ¿Hacia dónde vamos con las nuevas tecnologías? ¿Hacia una sociedad más humana? No lo parece. No lo parece. Entonces, elemento cielo prevalece. ¿Bien? Por otra parte, hemos perdido la conciencia de que formamos parte de un todo. Y nos hemos desconectado de los ritmos naturales. Esto también ocurre en las ciudades de asfalto, donde rara vez tenemos la posibilidad de tocar tierra con nuestros pies. Pero, por supuesto, van calzados siempre. ¿Bien? Entonces, eso hace que estemos fuera de los ritmos naturales. Por ejemplo, desde que se inventó la luz eléctrica, pues ya no nos levantamos con la luz del sol y nos acostamos con la luz del sol. ¿Bien?
Eso hace que estemos fuera, que nuestros ritmos circadianos estén un poco alterados. Lo que provoca finalmente, puede provocar problemas de insomnio. O luego están los ritmos estacionales. También estamos fuera de eso. A través de toda la historia, los hombres, especialmente los que estaban más conectados con la agricultura, pues estaban muy conectados con los ciclos estacionales. Había una gran época de expansión que era durante el verano, en otoño, con la caída de la hoja, empezaba a disminuir la actividad. Y llegaba el invierno, y la actividad prácticamente se paralizaba. Igual que la naturaleza se dormía y la savia de los árboles bajaba hasta las raíces, la actividad humana se paraba. Y entonces se abría un paréntesis de introspección. Era un momento para poder reflexionar en tu vida, en tus cosas, y preparar la actividad que después iba a llegar en primavera. En primavera la energía se volvía expansiva, toda la naturaleza se llenaba de color, de vida, y entonces era solo lo natural, acompañando a la naturaleza, emprender el trabajo. Y el trabajo muchas veces duro. Llegaba a su clima en verano para continuar con esos ritmos. Hoy por hoy, ¿qué pasa? Trabajamos jornadas de 8 horas, en el mejor de los casos. ¿Bien? Y eso, ahí vamos a piñoncito, sin tener en cuenta nuestra propia naturaleza. Es decir, estamos desconectados de la Tierra y estamos en la cabeza. Hay una máxima hermética que dice que la energía sigue al pensamiento. Si la energía sigue al pensamiento y nuestro pensamiento está en la mente, nuestra energía está en la mente. ¿Qué pasará con el resto del cuerpo? Que el resto del cuerpo está falto de energía. ¿Vale? Menos mal que muchos equilibran esa carencia, digamos, de energía en el cuerpo a través de determinadas prácticas deportivas. Por eso es una necesidad de supervivencia, hoy por hoy, para el hombre moderno, el ir al gimnasio, el hacer deporte, el salir al campo, tener actividades al aire libre, etcétera, etcétera. Porque si no, la energía se queda bloqueada en la cabeza y el cuerpo se debilita, la salud se debilita. ¿Qué ocurre cuando hay una desconexión cielo-tierra? Es decir, cuando hay un predominio del cielo sobre el elemento tierra. Una de las cosas que es muy clara y seguro que vais a reconocer es el insomnio. Si estás demasiado en la cabeza tiene mucha actividad, y a un momento te metes en la cama y la cabeza no para. Y entonces aparece el insomnio. Otra consecuencia del desequilibrio es lógico también la obesidad y el sobrepeso. Si hay poca actividad física, se queman pocas calorías y es lógico que también haya un incremento de peso. Y la obesidad es una enfermedad de la sociedad moderna que va más. Los países, cuanto más desarrollados, mayor grado de obesidad. Veis las relaciones, es una relación directa entre el hecho de que nos hayamos convertido en máquinas de procesar información y el hecho de que aparezcan este tipo de problemas de salud. Luego la hipercolesterolemia también es otra consecuencia de la poca actividad física. Los trastornos obsesivos, una consecuencia del exceso de actividad mental, etcétera, etcétera. A mí me viene el caso de una joven estudiante donde tuve oportunidad de intervenir, una persona brillante estudiante, una gran memoria, muy perfeccionista, que sin embargo se sentía insegura ante una prueba, ante un examen, ¿no? Y eso le ocurría una vez y otra vez, hasta el punto de no poder dormir. Entonces, finalmente, estuvimos hablándolo y tomó la decisión de hablarlo con su padre. El padre no es nada más que un reflejo de su padre interior. O sea, todos llevamos dentro la madre que hemos tenido y el padre que hemos tenido. Y el padre que hemos tenido es el que nos marca las normas y el nivel de exigencia, el nivel de autoexigencia. Si somos personas muy autoexigentes, probablemente es porque hemos tenido un padre muy autoexigente o hemos tenido una carencia de madre que nos podría haber dado un amor incondicional. Cuando ha habido carencia de amor incondicional y exceso de padre normativo, entonces el padre tiene mucha dominancia dentro de tu mundo interno y necesitas equilibrar ese punto. ¿Bien? Entonces ella equilibró ese aspecto padre-madre, lo equilibró y lo hizo de una forma muy sencilla. Habló con su padre y le dijo: papá, no me voy a presentar a las asignaturas. Se acabó el problema. Después habló con las compañeras de facultad que tenían una imagen de ella como de la super estudiante y eso le metía presión. ¿Bien? También era el elemento padre que se estaba proyectando en sus compañeras de facultad.
Y le dijo, no me voy a presentar a 2 asignaturas, estoy muy nerviosa. Y ya está, se acabó el problema. Empezó a dormir bien, todo se resolvió. Me viene a la mente también otro caso donde tuve la oportunidad de intervenir, de un empresario. Es un empresario que tiene relaciones de negocios con una multinacional, que quizá la empresa más importante de este país. Y aún en tiempos de crisis, como estamos, están hasta arriba de trabajo, Están cerrando negocios permanentemente. Entonces, claro, están cerrando negocios, apenas tienen tiempo de atender los negocios que ya tienen cerrados con esta empresa, cuando esta empresa todavía está intentando abrir nuevas vías de negocio con ellos. Está sobresaturado, estresado. Y entonces desarrolló problemas a nivel de corazón. Problemas que conocemos como arritmias. Estaba somatizando con arritmias el exceso de estrés. Trabajamos sobre ello y él se dio cuenta de que tenía que dar un paso, porque estuvo en un punto en el que una persona como es, optimista, fuerte, vital, creía que se moría. Él pensó que se iba a morir. Cogió un buen día el teléfono, habló con la dirección de esa multinacional y les dijo, señores, lo que hemos cogido hasta ahora, lo que hemos contratado hasta ahora, bien, lo vamos a sacar adelante. Todo lo nuevo queda en stand-by. Lo siento mucho, pero primero en salud. Automáticamente, después de coger el teléfono, cesaron las arritmias. Así fue. Y esto nos demuestra cómo el estrés y el desequilibrio, digamos, en el mundo arquetípico que genera estrés, afecta de una forma clara y determinante la salud. Así pues, hemos hablado del equilibrio cielo-tierra y ahora vamos a hablar del equilibrio masculino y femenino. ¿Qué es lo masculino? Lo masculino es el trabajo. Es, por lo tanto, el perfeccionismo. Querer hacer las cosas como tienen que ser. Las cosas tienen que estar bien hechas. Porque además en ello me va mi orgullo. ¿Bien? Las cosas bien hechas. Lo masculino es lo estructural. Es la estructura. Es el crearte, digamos, un protocolo, una forma de organizar las cosas. Lo masculino es el control. Mantenerte bajo control. ¿Vale? ¿Y qué mantienes bajo control? Tus emociones. ¿Bien? Normalmente. Y las emociones de los demás. Las emociones de los demás a veces se pueden desbocar y entonces son peligrosas. Y necesitamos cámaras de seguridad, ¿no? Y necesitamos los controles de radar. Todo eso tiene que ver con lo masculino. Es el esfuerzo, es el sacrificio, es la ambición, es el inconformismo, es la búsqueda del éxito y del reconocimiento como valores fundamentales. Y nuestra sociedad se caracteriza justamente por eso. ¿Qué es lo femenino? Pues lo femenino es lo contrario, es el placer del momento, el aquí y el ahora. Es el disfrute, es la receptividad, es la contemplación, el ánimo contemplativo, es la paciencia, son los afectos, son los sentimientos, es la intuición, el mundo de la intuición, es el mundo de la creatividad. Eso es lo femenino. Y ocurre que el exceso de masculino, porque vivimos una neurosis de la forma, en la sociedad en la que estamos, el exceso de masculino ahoga el mundo de lo femenino y el mundo de la creatividad. Pero si es que son dos conceptos antagónicos, pero ¿cómo vamos a crear si estamos asfixiados por estructuras que nos determinan lo que tienen que ser y cómo tienen que ser las cosas? La parte creativa no tiene posibilidad de manifestarse. Por eso la red sostenible y creativa. Esa es una de las razones de ser de la red sostenible y creativa. Crear espacios y oportunidades para que la gente pueda expresar su creatividad. ¿Para qué? Para hacer las cosas de una forma diferente. No porque queramos acabar con las estructuras establecidas, sino porque queremos crear opciones a las estructuras establecidas. De una forma creativa. Así de simple. ¿Verdad? Y este es el gran, digamos, conflicto que a nivel de inconsciente colectivo tiene nuestra sociedad occidental. Este es, ¿verdad? Un conflicto entre lo masculino y lo femenino, que aparece una y otra vez en los, por ejemplo, reflejado en los arquetipos que se ven en los sueños, cuando haces una interpretación de sueños. El conflicto entre lo masculino y lo femenino. Entonces, sin duda, vivimos un patriarcado. Hubo un tiempo en el que la humanidad estaba gobernada por matriarcados, hace miles de años. Pero eso se perdió. Y de repente los seres humanos decidimos que era necesario progresar.
el patriarcado ha hecho mucho, mucho por el progreso de la humanidad. Muchos de los grandes avances que estamos disfrutando, afortunadamente, se deben al patriarcado. Es decir, a ese inconformismo, es decir, vamos a hacer las cosas distintas, vamos a crecer, vamos a avanzar hacia una dirección, que es necesario. Es muy necesario. Pero quizá ha llegado el momento de trascender el patriarcado y de integrar patriarcado y patriarcado. ¿Bien? De dejar de ver que el progreso a toda costa es lo primordial. Ya sabéis que hay un país que se llama Bután, no os cuento nada nuevo, seguramente todos habéis oído hablar de Bután, ¿no? Y el concepto de la felicidad interior bruta, ¿no? En lugar de medir el valor de un país por el Producto Interior Bruto, medirlo por la felicidad interior bruta. Luego está pues, esto de la necesidad de tener más y mejor, que lo alimenta el sistema de marketing y de publicidad que nos bombardea permanentemente, para que no nos olvidemos de que tenemos que ser más y mejores, si puede ser, que el vecino. O, con respecto a nosotros mismos, en el mejor de los casos, tenemos que seguir progresando más y más. Luego el tema de la competencia. El tema de la competencia es algo que se fomenta desde las escuelas y que determina que al final la economía vaya en función de las necesidades personales y de las empresas, no tanto en función de las necesidades de toda la colectividad. Cuando digo personales me refiero a las personales del que hace economía, es decir, del empresario o del trabajador. Cada uno va buscando su propio interés en lugar de poner tus talentos al servicio de la sociedad. Y luego, pues, vivimos lo que os decía, en un mundo súper controlado y en un mundo en el que el poder y el prestigio, digamos que son los valores fundamentales. ¿Qué consecuencia tiene este desequilibrio masculino-femenino en la salud? Pues fundamentalmente la ansiedad. En España, actualmente, en el contexto de crisis en el que estamos viviendo, es asombroso. Cuando yo escuché el dato, me quedé perplejo. 2 de cada 3 españoles consumen ansiolíticos. 2 de cada 3 españoles consumen ansiolíticos. Hace 4 años, las cifras eran la mitad, 1 de cada 3. Ahora son 2 de cada 3. Vivimos en un constante estado de ansiedad, de miedo. Claro, el paro. El que no está trabajando tiene miedo a la escasez que se va generando y que va creciendo día a día. Y el que trabaja tiene miedo a perder el puesto de trabajo que tiene, porque se ha convertido en un bien escaso. Así que el no saber si vas a llegar a final de mes, el no saber qué va a ser de ti al mes siguiente, porque tienes una economía en la que vas al día, todo eso genera muchísima ansiedad, ¿no? Luego está, pues eso, los miedos de todo tipo, está el estrés, el perfeccionismo que va en aumento. Ahora yo tengo una formación, pero necesito incrementar mi grado de competencia. Entonces necesito más formación. Y más formación porque tengo que competir en un mercado que cada vez es más exigente y donde cada vez hay más competencia porque la gente está más formada. Entonces, más formación. Y esta es la fórmula de respuesta que vamos encontrando, ¿no? Cada vez nos vamos convirtiendo en una sociedad más deshumanizada que va dejando una serie de muertos por el camino. Personas que se van quedando en la cuneta, para las cuales todavía no encontramos los debidos mecanismos para conseguir que se mantengan integrados socialmente y de una forma digna. ¿Cuáles son las consecuencias a nivel de salud de este desequilibrio entre lo masculino y lo femenino? Bueno, pues la hipertensión, la aterosclerosis, los trastornos inmunológicos de todo tipo, los dolores de espalda, los trastornos del sistema nervioso y del sistema muscular. ¿Qué hacemos cuando tenemos estrés? En forma de miedo. Nos contracturamos. O sea, lo que hacemos es llevamos la energía del cuerpo a la zona de los trapecios, a las cervicales y a la zona lumbar. ¿Sabéis por qué? Porque si nos tenemos que defender de una amenaza, y eso en definitiva es el estrés, vamos a utilizar nuestros brazos. Estamos recibiendo una amenaza, pero no estamos dando una respuesta a la amenaza, con lo cual la energía no se expresa a través del cuerpo, sino que queda contenida. Y la energía de la huida o del escape se produce a través de la musculatura de los glúteos y de las piernas, también la musculatura de la zona abdominal y lumbar. ¿Bien? Por eso se parece tantísimo de trastornos y de problemas neuromusculares, problemas de espalda. En el objetivo se pierde la persona y, bueno, los problemas con la autoestima, lógicamente, están ahí al orden de la cara. Me gustaría contaros también una experiencia haciendo coaching
con una persona que, bueno, algunos de vosotros conocéis, y ella llevaba ya, durante 4 años, había estado intentando quedarse embarazada con su pareja, habían probado con técnicas de reproducción asistida, no lo habían conseguido. Y yo me percaté de que tenía un problema de desequilibrio justo masculino y femenino. Era una persona, es decir, todo esto que hemos estado contando, su rígida, perfeccionista, normativa, tenía todo lo masculino con ella. Incluso el pelo lo llevaba muy corto, su forma de, su gesto, su actitud hierática era muy rígida y muy masculina. Es decir, el arquetipo de la madre lo tenía en la sombra. ¿Por qué? Pues tenía una malísima relación con su madre. Pero tan mala que prácticamente no se hablaba. Entonces, cuando se hablaba de su madre, ella casi se indignaba, ¿no? A la larga. Entonces, si tienes relegado tu arquetipo materno a la sombra, difícilmente vas a poder ser madre, porque hay una contradicción. Es decir, por un lado, tú puedes que quieras ser madre, pero por otro lado, hay algo dentro de ti que te está diciendo no lo seas. Es que no, tu arquetipo materno está haciendo un boicot. Está haciendo un boicot. Este es un concepto curioso del mundo arquetípico que aparece muy bien reflejado en los sueños. Y es que aquellos arquetipos que han quedado relegados al mundo de la sombra, en tu mundo interior, los que están en el sótano, no se conforman con estar allí pasivamente. Normalmente intentan manifestarse. ¿Y cómo se manifiestan? Si hablamos de la colectividad como una gran sombra colectiva que aparece cuando surge la violencia en las guerras, por ejemplo. Si hablamos del inconsciente individual, aparece esa sombra colectiva, esa sombra individual, haciendo un boicot contra los propósitos de la parte que sí que se está manifestando. Y esto le estaba ocurriendo a esta persona. Hicimos 2 sesiones de coaching transpersonal. No volví a verla hasta el mes después. Entonces me contó que llevaba embarazada 4 meses. Nos lo contó, porque estábamos más de una persona, o sea, estaba yo y alguna persona que está aquí, que también estaba presente. Y consiguió ese embarazo que había estado buscando, que lo había conseguido con técnica de reproducción asistida, trabajando a través de lo transpersonal y concretamente con este arquetipo, que es el arquetipo femenino masculino. Por último, mencionaros que hay formas de equilibrar, digamos, estos desequilibrios cielo-tierra, ¿no? A nivel personal. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para, si hemos detectado que tenemos un desequilibrio cielo-tierra o que eres un cliente, te dedicas al coaching y detectas que hay un desequilibrio cielo-tierra, ¿qué puedes hacer para equilibrar el exceso de cielo? Bueno, pues puedes intentar despertarte con el sol, acostarte lo más cerca posible del momento de la noche. ¿Vale? Esa es una forma de equilibrarte con los ritmos naturales. También, si te fuera posible, cambiar tus ritmos de trabajo y adaptarlos también a los ritmos estacionales. Comer alimentos de temporada. Hacer meditación calma la mente, reduce el ruido mental. Practicar actividades como pueda ser el Qigong o el Tai Chi también tiene ese mismo efecto. También mantener el contacto frecuente con la naturaleza. Si cabe, por lo menos, los fines de semana. Eso también te equilibra. Consumir alimentos frescos, alimentos naturales y poco procesados. Te conecta con la naturaleza, te conecta con la tierra. Y, por supuesto, limitar el consumo de televisión, internet, las redes sociales, de nuevo, el WhatsApp. ¿Bien? Todo eso nos puede permitir conseguir un mayor equilibrio cielo-tierra, además de otras muchas sugerencias que en este momento, que seguro que están ahí y estáis pensando, pero a mí no se me ocurre. ¿Cómo podemos equilibrar lo masculino y lo femenino? Pues, fijaros, escribiendo y leyendo poesía. Esa es una manera de entrar en contacto con nuestros sentimientos más íntimos. Bailando, escuchando, componiendo e interpretando música. Participando en actividades creativas, que puede ser pintura, cerámica, cualquier tipo de arte plástica. Cultivando relaciones sociales, pero cercanas, no meramente superficiales. Cultivando la amistad íntima. Ese compañero íntimo, ese amigo íntimo. Cultivando la relación de pareja, es decir, compartiendo los sentimientos, expresando lo que sentimos. Y por último, cultivando relaciones familiares. Y en su defecto, o también, las relaciones con el grupo, con el clan, con la tribu, eso que se va perdiendo
naturalmente, porque, claro, antes vivíamos inmersos organizados en tribus, ahora eso ya no existe, pero el ser humano sigue teniendo la necesidad de pertenencia a un clan, a un grupo. Y por último, vamos a hablar acerca del temperamento reprimido. Todos nacemos con un temperamento que es innato. Y eso hay que tomarlo en cuenta en el mundo interior también. Porque aunque todos tenemos los mismos arquetipos, no siempre en el mismo orden jerárquico, todos tenemos un temperamento innato con el que hemos nacido. Por eso hay familias de 8 hijos y los padres dicen, es que a mí no me ha salido ninguno igual. Pero a todos les ha dado la misma educación. No es cierto. A todos no les das la misma educación porque tú vas evolucionando y vas cambiando. Y además, cada hijo nuevo te va enseñando. Por lo cual no les puedes dar a todos la misma educación. Siempre hay algún matiz que varía. Y además, en la educación intervienen otros factores que son los hijos que nacieron antes de los más pequeños, ¿no? Pero lo importante es que cada uno tenemos un temperamento. Por eso te puedes encontrar con niños que tienen más inclinación hacia la actividad, otros que son más cercanos y más cariñosos, otros que son más fríos y son más distantes, otros que tienen como una gran necesidad de andar, de imponer su voluntad, otros que son más flexibles y son más dóciles. Hay otros que son más inclinados hacia el estudio y al conocimiento, al uso de la inteligencia, les gusta el ajedrez, por ejemplo, y otros que lo que les gusta son los deportes pues, tipo físico, como el de fútbol, deportes de equipo, ¿bien? Deportes de competición. Algunos tienen el gusto por la confrontación, ¿bien? Otros evitan la confrontación, a algunos les gusta el mundo espiritual, les interesan los temas espirituales, es como una inclinación innata desde que son niños, ¿bien? Y a otros para nada, lo que les interesa es todo lo que sea racional, mental, lógico, tangible, ¿bien? Algunos tienen mucha iniciativa y otros no tanto. Todas esas son características con las que nacemos. ¿Que luego vienen condicionadas por el entorno y por el ambiente en el que crecemos? Sí. Evidentemente, el entorno tiene un papel que condiciona el temperamento y que hace que las personas desarrollen, digamos, una personalidad. ¿Tienes una posibilidad de elegir tú? Sí, claro, también me dices. Pero cuando eres muy niño, la capacidad de elección está muy limitada. ¿Bien? O sea, lo que llamamos personalidad es el fruto de la interactuación entre el temperamento innato, que es aquello por lo que venimos, y, por otro lado, el entorno. Tiene que ver con la educación, el vecindario en el que vivimos, la escuela en la que nos hemos educado, los padres, los valores que tenían los padres, la familia, etc. ¿Bien? Entonces, lo peor que puede ocurrir en nuestro mundo interior, y como causa de enfermedad, es que el temperamento, es decir, ese talento innato que llevamos con nosotros, esos dones, sean reducidos a la sombra. Cuando tu talento ha sido reducido a la sombra, entonces, de alguna manera, vives en un desequilibrio. Y ese desequilibrio es más serio que si se trata de otros aspectos de tu personalidad. ¿Bien? Bueno, pues ahora lo prometido es deuda. Hasta aquí hemos llegado. Solamente recordaros una cosita que hemos dicho, por resumir un poquito la charla. Hemos dicho, como es dentro y fuera, no basta con enfocar la atención en las circunstancias, en nuestro contexto de vida. Enfocamos la atención en nuestro mundo interno, hacemos cambios internos y esos cambios van a producir cambios mayores y mucho más efectivos en nuestro mundo exterior, en nuestro mundo externo. Y esos cambios que se van a producir van a afectar también a la sociedad en la que vivimos porque estamos inmersos en un proceso holoárquico. Por lo tanto, lo que hacemos, los cambios que experimentamos, producen también un cambio y un avance histórico en la sociedad. Por lo tanto, como dijo Gandhi, seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Os animo a que seáis el cambio que queréis ver en el mundo. Porque todos somos responsables del momento en el cual nos encontramos.